Bienvenido al programa La Biblia Dice, con el pastor Pedro López Collazo. Este es un ministerio de predicación en el idioma tzotzil del Templo Bautista Faro Encendido. Esperamos que sea de bendición para usted y que el Señor le bendiga. A continuación, el mensaje. Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Colalab Jesucristo, Colalab Pastor Pedro, Colalab hermanos. Amén. Ahí está. Bueno, que no tengo traducción. Gracias, hermanos, gracias, hermano Pedro, gracias. Eso es. Amén. Esa es la traducción, hermano. Amén, hermano. Amén. Gracias, iglesia. Amén. Amén. Kuchitai Colalab, 29 años. Mal Shabunik, 29 años. 29 años. 29 años de aniversario, hermanos. Es 29 años Mal Labunik Vigelie. un tiempo impresionante en cuanto a la obra de Dios. Hemos visto iglesias que empiezan y no duran más de un año. Hoy muchos iglesia y Porque buscan otros intereses. porque Jano está saik cositas canstuki. Pero aquellas iglesias que son llamadas por nuestro Dios Ellos ya mi tibucho iglesia ik vilotiktas togolan Dios permanecerán lioyotik. a pesar de lo que suceda, Come hoy vocolal pero lioyotik. a pesar de las necesidades, Come hoy meonal. a pesar de las aflicciones. Come hoy vocol gotikchota pasen. Y damos gracias a Dios hoy por estar en una iglesia que cumple 29 años. Hecho ya vigelione jajun iglesia que vas a cumplir 29 años. Lo mencionaba en el culto anterior. Hecho ya vigelas calco ya li hich el vigelas tombatiglie. La fuerza no está en los hombres, Ti kip ti que muy te hoy tas togolal ti personal. está en la voluntad de Dios. Hoy te yonton a ti Diose. Hacer la voluntad de Dios. Tijano ya coj pasticticus itzcan yonton a ti Diose. Pero gracias a Dios porque ha tomado hombres fieles Hecho shalom percocole al Dios te calal oito bucho jun yontonik chak vaita tunel yonti Diose. que se mantienen firmes Hecho shal ti lio nos ya os vaita tunele. y que soportan la persecución, Come hoy ti corontainel damelele. que soportan el oprobio, Come hoy ti loil taile. que soportan el desprecio Come hoy tamelel ti muyuk ya ichel tamunke. y que aguantan la incomodidad. Pero a veces hasta cosilla muyuk lek chulta tobalale. Esto será común, hermanos, Hecho shalom le muy ep hechen tamelel. en las obras de Dios cuando hacemos para Dios. Hecho shal diyam del Diosek ala luk tas pastik tas venta Diosek. Cuando el hombre se corrompe Ala luk vigeti vinigeta tas chopolan. y busca su propio beneficio, Tijano tas sa tikosit kans tuke. no soportará nada de esto. Muy kosit lek chkota pasel. Vamos a ver hoy esta enseñanza, hermanos. Takel digo otra vez vigeli kosen tichanum tasel tatige. Son enseñanzas que pocas veces se muestran a las congregaciones. Echal hoy tamelel ti muy tatik lekta ayel ta koset vigeli ta jujun iglesia vigeli. Porque piensan que se van a asustar Parece que yun tas no piqueta taget sim tas van na shi. y ya no querrán estar en las iglesias. Ya no hasta shoot as khata vigo local. Pero debemos enseñar la palabra de Dios Pero ti cambel ti con persa ti ako kakdikta ilel ti kusi kamelele. para que cuando usted conozca de estas cosas Mi kalal shabo ti kins tekel ti kusi lavi chalvele. esté firme en la obra de Dios. Ya no vocha cha no mi hech kuna bonton chavate con. Que no busque los hombres, Mauk shatsa ti kusalan ti vinige. sino que busque la voluntad de Dios en su Sino que vida. sao a ti Dios vi que tamelele. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 5. Goigali jama Biblia ikshetaita Mateo 5. Vamos a leer alternadamente del 5 del 1 al 12. Taskel digali escucha taskel digonos del 1 al 12. Lo encuentra y se pone de pie. Mila tae ali valan. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. porque ellos
ellos recibirán. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Las copas de Dios. Padre mi Dios, Cuyo Dios te oyota. Padre Señor que está en los cielos, Si te oyota vinagel. le damos gracias, mi Dios, Por la valda meleli Dios. por este lugar, Di lugar lien. este templo, Señor, Jate viketi templo lien. la congregación que se reúne aquí, Sobolik viketi tanali. por el pastor y su familia, Jesús el pastor Chiux familia. por este pueblo de Yolonam, Vikeli pueblo Yolonam también. la misión en Soclamantón, Jesús el vikel ti misión leta Saclamantón. y por este estado de Chiapas, Señor, Lita estado de Chiapas. por la necesidad que se tiene de su palabra. Jesús el tikuselan tamelel oitos scan yam tetelanel tiacope. Ayude en nuestras vidas, mi Dios, Colton kutik tas kushlejal kutik. a que a pesar de todas las cosas que sucedan, Skotol tikusich kotan tapasele. podemos tener el privilegio de llevar el Evangelio, Titahna kutik tamelel tibot no chakolton kutik. de compartir las buenas nuevas. Tishukun kutik te yalel batel tiacope. Ayúdenos a estar atentos y alertas Jesús el colton kutik tamelel tajuntale. para hacer su obra, pase lo que pase. Para que tas shus pas kutik avamten. Esperamos en estar en el cielo con usted, mi Dios. Jesús el yun tas kutik tijanos te oyun kutik viket teichik ot kutik tavina geleke. Allí disfrutaremos la eternidad. Jesús el para que te oyun kutik sbatelo silta chultola. Por lo pronto, mi Dios, Jesús el ditanane Dios. denos un corazón firme, Agun kutik tijunu konon kutigen. un corazón dispuesto Tijunu ti ago Para- kutik ta tohola lele. para hacer su obra. Ti tas pasel dia bamtele. Guárdenos de todo mal. Kelun kutik tas tohol tikusi chopole. Minimice el peligro de frente de nosotros Tikusi shibols batas kushle al kutik Dios koltan kutik. y ayúdenos a salir triunfantes de este Para lugar que koltan kutik para que pas kutik lo que el canal tas venta tikusi chopole. para predicar su palabra. Ti tas venta ya lel dia cope. Gracias por los 29 años de esta iglesia Colaval vi que tamelel ti 29 años vi que ti iglesia lie. y gracias por la enseñanza que se ha tenido a través de este tiempo. Que yo shal colaval tikusi shashalava na kutik tiku hayim akali oyun kutik. No solamente en cuanto a su palabra, Magnos ti tachul cope. sino en cuanto a subsistir, sobrevivir. Que yo shal ti que kokselan ti tashkich kutik ochel y kushi takutik ti achul cope. A través de todas las adversidades, Que yo shal akomi hoy vokolal vi que tamelel. de toda la oposición, Tamelel hoy bucho tamelel ti muskan ati akope. desde nuestras casas, Que yo shal a veces te nos no pol te tanakutik. nuestra persona, Vi que tamelel hoy bucho nos te hoy shkotik kutik. en la comunidad, Tita jugun paraje hoy en gutique. todas aquellas personas que se han opuesto al Que Evangelio. shal tibucho muscanti a cope, Pero gracias, mi Dios, pero colaval vi que tabun gutique Dios. porque ha sido un claro ejemplo Río que shal di hoy abajo un gutik ti cam del gutique. de que hay que permanecer en su palabra. Ti junu con un gutik ti tachul cope Dios. Nos ponemos en sus manos, mi Dios. Ta com tashkawa gutik chul Dios. Bendíganos y guárdenos en su nombre. Hoy yo kalekila li tahtowal gutik y kelum gutik nos meta. Todo esto se lo pedimos y lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Ti Jesús. jajetelan taskanbo ti tachul vie Jesús. Amén. Hechuk. Amén. Tomen su asiento, Dios les bendiga. Lego shucha. Choti. Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo Vikeli 5, hermanos. Lo conocemos como las bienaventuranzas, bienaventurado, contentos. Lie ohtikin bil que chenguchal tashkopo puro yanos yutzil. Este pasaje nos enseña a estar contentos, hermanos. Vikelie tashak tanae. Es lo que muy bajotik nosh. es lo que se refiere a decir bienaventurado. Jerushal hadas kanti muy bajanik nosh tachale. Mantente contento, mantente alegre. Y kuno shavonton se tuk no shavonton tamelen. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña claramente por qué. Que Jerushalun
vi que lione ta shak ta nael atis obvio se kuchal te que talan tijunos ondonans kan. Mateo 5:3 nos dice, Mateo 5:3 tishita shal. bienaventurados, contentos, alegres, Ya no shutil vi que tamelel ti los pobres en espíritu, buchu tamelel ti abols bae. y nos da la recompensa, Que yo shal que la vil vi que lie. porque de ellos será el reino de los cielos. Porque ti taje ja tashkot ti bu tashventainman ati diose. Esto quiere decir, Eso que yo canta shak ta naelie. está contento Que yo shal muy Juan- bajana. cuando sabes que tienes necesidad de Dios. Que yo shal parece que vi que lie. Cuando Muy te, bajanos cuando kalaluk ti kusalana kushlejale. cuando te humillas delante de Dios porque tu espíritu le hace falta a Dios. Que yo shalun vi que contentoan vi que lie. A veces mucha tojo mucha na cosa chichabas chichabaye. Pero na oti hoy un Dios sabón vi que lie. Tenemos que reconocer esa necesidad en nosotros, Que yo hermanos. shal vi que tao ta na elun. Que tamelel ti kusalan ti akushlejale. Scan ti tamelel ti yichel tamu. Cosas tu kulanel ti kuslal tasventa Dios. Esto no es para humillarnos ni para alejarnos de Dios, de que no sabemos nada en cuanto a la obra, Yo shall vi que lie ma yun tashkaldik yun persa muy cosi oyabun persas kan yun hech aboluka bacha como mo. sino más bien Dios nos dice, está contento cuando sabes que estás pobre en espíritu. Yo shall vi que lie mishana tibot me onot vi que tamelele muy bajanosh vi que tamelele. Porque sabes que tienes necesidad de Dios. Yo shall porque tamelel jamás tamelel tite hoy Dios tato la ley. Y cuando sabemos que tenemos necesidad de Dios, estaremos cerca de Dios. Yo shall kalal chana tamelel titashtuna bun Dios vi que tamelele y jajete la nego chano papatel atibote con él. Entonces por ello nos enseña que seremos, que recibiremos el reino de los cielos. Que yo shalom pues tashal vi que lío ti bucho hech tasna vi que tamele hatashkot ti butas venta ivan a ti Dios. Y así si seguimos leyendo Mateo capítulo 5, Que yo shal vi que te amita el dikbate ta juguntal kuchali capítulo 5. vemos y entendemos las bienaventuranzas de Ti Dios. ta el dikta jugutos cosita shal ti buy ya no yutzil shita shale. Dice, bienaventurados los que lloran, Ya no yutzil ti bucho tash oke. bienaventurados los misericordiosos, Ya no yutzil ti bucho oish kushuyondone. bienaventurados los de limpio corazón, De ya no yutzil ti bucho lexak ati yondone. bienaventurados los que padecen persecución. Ya no yutzil tamele ti bucho tashlach ta krontainele. Y termina diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Hecho shalviga ya nos yutzil ti bucho chavichik krontainel tas koch ati kopeshi. y digan toda clase de mal contra Kotol vosotros. kositik chavichik alanbel tamelele. Pero termina con esta palabra importante, Hecho shalve naoti hoy kosi hoy matsos koplan ta toholale. mintiendo. Hecho shal a veces hoy chavichik kutbel kop tamele. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya nos yutzil tamelel ti bucho kosi chachopol koptaik chavichik krontainel. Skotol kosi chavichik albel viketamel hasta shu chakut patikop takush legalie. La palabra de Dios nos enseña a tener un testimonio fiel con Dios. Hecho shal tibote junu kabonton shpat tas toholal ati Dios pa que shvinaku selandia kush legale. Nos enseña a guardarnos del mundo. Hecho shal tas chanum tasvan tiago tugulan batik tiago el batik yun stalela libano milege. Porque habrá oposición. Porque tamelel te lita bano milege yun ep alikukrontainel. Ahorita escuchábamos la enseñanza del pastor Abraham. Hecho shal nakatoela kaidi kosalan la vi que la ya li pastor Abraham. Y muchas veces tenemos que guardarnos de decir ciertas cosas. De hecho, él tiene que el batik tugulan batik tas venta kusuk noosh litas talel divano mile. O nombrar denominaciones. De hecho, shall vi que hasta shu yantik aliantik denominacionetik. Pero cuando hablamos de catolicismo Pekala luk chikopok ta catolicismo. o hablamos de virgen Vi chikopok ta hun vi kucha virgen. o hablamos de un ídolo en específico, De hecho, shall hoy hun kusi santo vi que vale. la gente afuera se encrespa como los gallos De hecho, shallun jajetalanta vi que leta fuera jajen kupil shaik tamel el dietene. y quieren pelear. Y parece que Kalaluk bot muy uxalek chichavilet hasta chopo la coplal. Nosotros tenemos la verdad en cuanto a la palabra de Dios. Pero naik vi que tamelele atibot dige hoy kusitija melel kuntik tijas skop diose. Y tenemos que llevarla a las personas. Di tiene que tashkalbetik tamelel atijeche que mauk lek ati Dios tikusalan. En segunda de Pedro
Ali segunda de Pedro tashal. nos enseña que nos debemos de preparar, hermanos, Di segunda de Pedro tashal que yun ako chapan batik. para ir y compartir el evangelio con mansedumbre, Que yo shal di ako kabetik snai ek atiyan di ti kusi maug dioseti yun tamelenti. Hoy con Dios ti kigili. no podemos dejar de decir las cosas que son errores, pecados, Que yo faltas delante de Dios. Maug shateo tik batik ek ti kusi chopol ti maug sventa diose. Entonces, hermanos, ¿cuánta razón tiene este pasaje, este mensaje aquí? Ellos shall un check kusis razonal vi que ti kusi chal uni jutem disco Dios vi que lie. Nos vamos a centrar en Mateo 5:10. Ellos las pas batik central vi que lita Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Ellos shall ya no yutzil ti bucho tashlahita krontainel tas venta ati mantale. porque de ellos será el reino de los cielos. Porque ti voti que chiscotas toholal ati Diose. Quiero ser claro con ustedes, hermanos, Taskantas calvo shukabaik tajamal hermanos. porque habrá persecución, Porque tamel el tameshalahik ta krontainel to. habrá daño de las personas de afuera, A lo mejor chavichik talel il vaginel vi que leta yanti gente vi que leta fuera. pero si tenemos nosotros la verdad Pero mi hoy kundikti kusijamelele. y damos buen testimonio en cuanto a las cosas de Dios, Mi junos con al condontik chikak ta ilel ta kushlejaltik ati Diose. Dios está con nosotros, Y hermanos. Dios li hoy ta tohola tigekne hermanos. Salmos 34:7 dice, Salmo 34:7 tashal. el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Tiyah ángel ati Diose joyolta pata shokon mi bot una montón da melele. y los cuida, hermano. Y tas elotas tukulanot. Si tú en verdad tienes a Cristo Jesús en tu corazón Mi bota melel hoy ti Cristo ta toholal ta yuta bon totone. y te mantienes firme en su palabra Que yo shal bati juna bonton chatsakbe atiscope. y enseñas a las personas afuera, Y chavich batelek para que chachan un tas to bucho abuta valaleke. estás al cuidado de Dios. Que yo shalun oyota yolon skelel ati Diose. Oyota yolon skelojot ati Diose. Por eso aquí que el evangelista en Mateo nos enseña Rich vi que ti evangelista Mateo li tatashal. que somos bienaventurados, Y skotol vi que li yanos yutzil. que somos contentos, Vi que li vot digesh muy ubach nos tamelel. que estemos alegres Ri contento nos oyotik. cuando estas cosas nos sucedan. Tik alaluk chkota pasel kusichopol ta toholige. No es para desanimarnos, Mauk shkato konontik. no es para apartarnos, Mauk alejarnos, para que yo en este shiklogo batel, bueno, que chucha muy oglek chicha batel mo. es para que estemos firmes en la Para que yo obra de Dios. shak danaile para que sak tik tik hunu konontik shbate. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, Kayim shana viketa botiklie. en cuanto recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Kalaluk las kik digo cheltalel ti Cristo li yut konondie. empezamos a tener oposición de nuestra familia, Que yo shalun a lo mejor la vich krontainel yuna buta balal. de nuestros vecinos, Ti yuna chil tanakle. nuestra comunidad, Vikelitas para que tik. y empezamos a tener rechazo Vikelia muy oglekshia koplal. y empezamos a tener desánimo, Ellos ya a veces vi que le muy shusha ya look ti mushkabe digi pale. a dudar de la obra de Dios Ellos ya muy hasta shusha val mich kolta van Dios chi. y querer regresar a lo que hacíamos. Muna chicha mi halek ta kechan bashi chicho diksha. Aquí en Mateo estamos viendo la bienaventuranza Vi que li ta el diglione muy bajano shi chavine. a los que hacen todas estas cosas. Kotol dikusi kota tokolale muy bajano. En esta mañana Vi que ti somi gluman lie. quiero mostrarte a 3 personajes Vi que ta canta shka kavilik osh chop dikusi skelo vile. que han sufrido grandes cosas por la obra de Dios, Ellos ya di hoy kusik otemik tas tohol mu tamelel tas venta tiyam del Dios. pero que han sido grandemente bendecidos por soportar la también vi persecución. que lie yun la hichik ushbinel ati tas venta Dios. Vayamos al libro de Job, Batanta el libro de Job, capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 9 al 22, se los voy a leer rápidamente. Job 1, 9, 22, takel washuk anil nosh. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi padre, de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra de Dios. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos, hermanos, hermanos. todo lo que aconteció a este hombre. Pero mire, ahí mismo en Job capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y mire todo lo que le aconteció. Todo lo que sucedió en ese momento. Perdió animales, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Pero dice la palabra de Dios en el 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice: y en todo esto no pecó Job. Primeramente, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos entrar en el versículo 1? En el versículo 1, teniendo un testimonio de ser hombres perfectos y rectos, hombres y mujeres temerosas de Dios, y estar apartados del mal. Cada uno conoce su vida. Imagínense si no cumplimos el solo versículo 1. ¿Qué nos espera a nosotros? Si a nosotros nos llegara a suceder alguna acción de estas, ¿qué podrían escribir de nosotros en el versículo 21? Job dijo: Dios dio y Dios quitó.
y Dios las posutel. Sea Dios bendito. Ich biluk tamu katidian. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos falta algo, Hedushal khaim viket dio dige hoy to kutis kan kuntik tamelel. maldecimos, Mi hoy kusi chopol ko todo dige chik chopol ko boek. nos incomodamos, Muyuk shalek kush lekaltik. blasfemamos en contra de Dios, Hasta shu chik chopol ko poktas todo al Dios. porque no tenemos lo que queremos? Hedushal porque chaval kiptik. Pero aquí dice la palabra de Dios que Job era un hombre temeroso. Hedushal betagyal vikelione ati joveja hakun vinik tishita oh tamelel Recto y apartado del mal. Dishakos batas togol tikusi chopole. Pero también dice ahí la palabra de Dios Hedushal chitashal iskobiose. que Satanás fue a Jehová Y ati pukuje baskan local tatalel tas togol al Dios titigo. y le dijo, como a él le tienes todo, Pero vi que le tijo ninile hoy un skotol, ¿no? él no blasfema en contra de Le ti. muy tas chopol koptao chaval kusis pas. Y Dios le dio permiso Pero a ti Dios las yakbe permiso. de que tomara todos sus bienes, Luego ich vos kotol tikusi oyune. nada más que guardara su vida. Hanos hashak elbe vi que adishkush lega hamuyuk chavich belishkush legale. Aquí encontramos el resultado, hermanos. Li hoy das el dig ali resultado cosa la ñamtela tipuge. ¿Qué de nosotros, hermanos, si Dios diera permiso de que Satanás nos tocase? Que la dicciona a ti vos dijete lan shak tal permiso a ti Dios ta todo la tigege hermano. Por eso Mateo nos enseña, hermanos, Por eso li Mateo vi que leone chanum tatatman. que debemos de estar contentos, Y vos te muy bajanos ti cooks elan. porque tenemos la bendición Porque hoy jun ti kushminel. de haber recibido a Cristo en nuestros corazones Porque vos dige lisha hoy te yut con tic tamel el ti y kushminel. la esperanza de llegar al cielo con Él. Porque hoy ya jun kakal vi que le chicotas todo la lati Dios. Y que aunque vengan las cosas que vengan, Como es kotol kusishulta todo lal. nosotros estamos confiados en Dios. Porque ti vos dige patos no con dictas todo el Dios. Si hay café o no hay café, Mi hoy café mi chaval café. si hay alimento o no hay alimento, Mi hoy a ver mi chaval a ver. si podemos dormir o no podemos dormir, Mi stak shavai mi mustak shavai. estemos contentos porque tenemos a Cristo en nuestro Muy corazón. bascutic tamelel porque hoy Cristo está todo la tic hermano. Mire, vayamos a la palabra de Dios ahí mismo. Batik esta palabra de Dios libulik lik tatalele. Job capítulo 42. Ta Job 42. Leemos del 10 al 17. Las que él dicta 10, 17, 42, 10, 17. Adelante, pastor. Eh, 42, 10 al 17, Shitashal. Hedeshal atijove la yich lo que sveltis vocolale. Y cada look hach anti las taita con el Dios y unti mucho lex comontaque. Y scotol tico si oyune, boles bat chimbelta más. Tikutos elan oyun ti José, ti jove pero. Y tal scotol ti shil takta bokele, ti bangil dake. Y haet elan vikelione. Y mucho tikin bilet tal dictas tolal veik tas nati jove. Y te hoy la lixlo ildaik yalik tikus elan svokol y gelave y kuselan damelel vikelet y akwat likyak hutita inti jove vikelet lahyan ya no yutzil tikushul diose porque yun ti jove akwat más kuchaal ti bayele hoy tosh 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas y 1,000 asna tikje. Que shalom bukum shnishna oshim sebetak y las yalan sbi tajuntal gemina segunda seisia y yoshi vale keren y japu hasta allí. Amén. Ahí podemos terminar. Gracias a Dios, hermanos. Dice, bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y allí da cantidades de animales que le bendijo. Pero en un tiempo que tenga, Pero tajun tiempo ti oyune. lea el libro de Job
que la vil kuselan el libro de Job que la ley. y verá lo que sucedió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Ellos el que la vil di kusikota pasel desde el 1 hasta 42 vi que lie. Y cómo Job permaneció fiel a Dios. Dik alal hun yonton talel a komikutos elantis vokolekus en itzuzion. A pesar de que perdió todas las cosas, Tamelel chais kotol tikusi oyune. su esposa estuvo en contra de él. Ellos el vi que adiyani lete hasta contra ine yun tamelel. Los que se consideraban sus amigos, Si mucho ya amigo tak adiyaloge. al parecer estaban con él, Y tis elane te to hoy luktas toholal. pero también le ponían en su mente Ellos shall y aquatic tas holion donige. que tal vez había pecado contra Dios. Ellos shall adivote. Y hoy se chopó la paz de Dios kamalchi. Pero Dios, quien tiene el control de todas las cosas, Pero ati Dios es la tictigano yicho taventas tequelal. también puso este libro en el Antiguo Testamento Ellos shall por eso que en la yich aquel come el libro el itamol testamento. para que nosotros vayamos a él Para que Hechuk tamelel tiaco kiltico tigintico selanticus legale. y tengamos este gran testimonio Y Hechuk selan coblalticus legaltic vi que liegue. para poder soportar todas estas Para cosas. que shukundik sikel tivo con la legue. Job era un hombre temeroso de Dios, Ellos shall vi que kutos elanti hun vinik shita o leg atis diose. un hombre entregado a Dios, Si hun vinik yakos batas toholal ati diose. al cual le suceden todas estas cosas, Ellos shall kucha yo dije en cotas toholal ne. pero él sigue confiando en Dios. Pero atis tuke pato o batallón tontas toholal ati diose. No está este libro para que usted sepa que va a perder todo, Ellos shall mau lioitzi abil lie para que yo chayabon kusistekel. sino para que confíe en Dios. Para que lie chabil para que chapata bontonas toholal Dios hermano. Vemos a Job en esta situación. Ellos shall kuselan para que chabil kuselan ech kuslekal bikelie. Usted conoce a otro hombre de la palabra de Dios, Ve la cotin otro hun ali hun vinictas con Dios. el apóstol Pablo. Vi que escucha el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 16, Que la vi que li Hechos 9. dice la palabra de Dios: Chita shall vi que lisco Dios dita Hechos 9. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice la palabra de Dios. 9:16. 9:16 vi que li para que shvinach vi que tamelen chkak avil kuselan tivokolal tas venta tik kuselan lita chulbi chita shall. Fui directamente al punto del 16 Que shall li bat vi que tuk vi que lita versículo 16. para que lo viera. Para que shavil Pero mire, déjele leo desde el 13. que la vil vi que li dado 13 te shall. Entonces Ananías respondiendo: Que yo shall di Ananías el astaca. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Ellos cacual, pero cabi no me escoplal a diviniclie. ¿Cuántos males ha hecho a tus Bate, santos en chopo- Jerusalén? Yo por gente titeo te cosis pasan vi que ta Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Aditan ali yicho tal el mantal yun di bangilal paleti que tal sac batel ta chukel skotol ti bucho ti abajo ti un el taclie. Para prender a todos los que invocan tu nombre. Ellos el skotol ti bucho tamel el tashkopohik ta togola le Dios talem. Ponga atención al 15. Aya vale hermano. El Señor le dijo: Adikahual di que tahial. ve, porque instrumento escogido me es este, Que yo shall batan porque lieja ven vi que tamel el divini que. para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Que yo shall para que chich batel kop vi que le tayan lume. y de los reyes Tita ahualiletik. y de los hijos de Israel. Chiuk tishnisham Israel. Y termina diciéndole a Ananías: Que yo shall vi que linela yal dianan este. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Que yo shall lie la cabellil kuselan chkabellil kuselan tivokolal ticuando kalaluk lisha hoy tastokola leke. El apóstol Pablo, Apóstol Pablo. un hombre que Cristo confrontó, Ellos ya de Cristo vi que la sacta cronta en el a ti Pablo. un hombre que mataba a los cristianos, Hasta las milancho no la geletic ti Pablo. un hombre que tenía permiso de los principales Bate nakat scantal mantal yun stogolal ti bangilal paletige. en cuanto él encontraba una sinagoga, un templo, un lugar, Ellos ya kalaluk vi que milas tata el hunuk templo hunuk butas soms va chuno la jek chuno la gele. y se daba cuenta que estaban honrando a Dios, glorificando a Dios. Milas tata el que tachkopo y tachventa Dios.
Dice que los sacaba a las calles y los mataba. Hecho shal chik la local da betik balas milang comenta ya le no. Pero Cristo Jesús le alcanza Hecho shal un ti Cristo Jesús la yeki. y le confronta Y gente dan lik skopon. y le dice, Gente la yalbe. ¿por qué me persigues? Kuchal ya kronta inune. ¿Por qué me persigues? Kuchal ya kronta inune. Dura cosa te es dar cosas contra el Hecho aguijón. shal vi que lione kuchal titole. Tsots ti kusicha paz vi que tamelele. Y dice que él temblando y tembloroso, Y gente la anti Pablo en que techa. Cuando- Techa ochta nikel. cuando cae rendido al Señor, Hecho shal kala luk la yil vi que tikawal tige. le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y lik yalta ora no kusicha kanta paz kakwal. Y el Señor le dijo, ve a este lugar Batan vi que lita lugare. y allí te dirá lo que tienes que Y hacer. techa albati kusicha pase. Después le da instrucciones a Ananías Akal don albati ananiase. y Ananías sabía lo que este hombre hacía. Pero di ananias na o kuselan kushleh ativinike. Tenía razón en tener miedo, Hecho shal bati shi miktas toholal. pero Dios ya le había cambiado Pero Dios tamel siak amteh litas y lo estaba preparando, hermano, Y siak shatas chapan batel. para hacer una grande obra, Para que spas bat hun lekilam telan. llevar el evangelio por muchas Y partes. titas shich batel dischulko biket ati Dios tapuyuk no sé. Pero aún así Dios no habló de una recompensa inmediata, Hecho shalope muyuk tosh akbat muyuk tosh akbat di lekilal ta ora no sé. sino que le enseñaba que tenía que padecer Edli akbat yil tamelelun dikus elan tamelel ti ichom bokol tas venta ti kakawal tige. por el nombre de Cristo. Tas ventas chulbi ti kakawal tige. La recompensa está en el cielo, hermanos. Ati matanalele teto hoy ta vinagel hermanos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Alaluk milihko tas toholal ati Diose. en estos tiempos, la recompensa está en el cielo, hermanos. Hecho shal de tesha no ta vinagel ati matanal tamelele. Y la recompensa terrenal que tenemos ahorita, hermanos, Ati recompe ihano gesto hoy kuni moton tik litas bati banumile. es saber que somos salvos, hermanos. Hecho shal ti tamelel dikuselan ta tik tikolel vigeliege hermano. Es saber y entender que no iremos al infierno. Hecho shal vigeliege na otikshati moyu chihbata infierno. Es saber que nuestra vida por la eternidad estará con el Señor. Liege hayo no malo tikora kushi ora chihbato tiktas toholal ati Dios batelosile hermano. Ya no estaremos en el fuego eterno, Muyu chihbata kox batelosile. porque hemos reconocido a Jesucristo Porque como el nuestro Dios la Señor. shakoti kindikshati kahwal di Jesucristo hermano. Pero por lo pronto le enseña al apóstol Pablo que tenía que padecer por su nombre. Tanael di apóstol Pablo kusenline. Padecer por su nombre, hermano. Hecho shal hoy ichom bokol tas venta tikchono la gelo tige. ¿Qué estamos padeciendo nosotros, hermano? Hecho kusitas kich bokol diktibo tige. Cuando nosotros aprendamos a padecer por el Señor, Hecho shal para que tamelel lietah na tikti hoy ichom bokole. Él nos seguirá llevando en su obra, hermanos. Hecho shal vi que lío gane antes vi que le janos ti lío kuno con tikta yichel batel tamelel ati yamtel diose. Para hacer grandes cosas. Para que la tsaklitik tamelel ati diose. Por lo pronto, si no quieres sufrir, Ati ote mucha cancha vicha bokol. no querrás ni venir a la iglesia, Mucha can vi que cosicho por la iglesia. porque te es incómodo levantarte temprano, Shalom porque a veces vi que le como que tos social mi tos som chalike. porque es difícil estar sentado en una banca de madera, Porque social hasta shoot das 8 vayan dik mi choto lo tik vi que le. porque ya son 3 días de culto Lo quiere Yoshi valga cal di culto le. y ese es tu padecimiento. Parece que vi que le jabo col vi que titanataege. Eso es lo que sufrimos por Cristo, nosotros decimos. Ati bodi titaneja nos ka ichom bokol kun dik tibaiselane. Pero ¿cuántas veces hemos sufrido el oprobio? Vi que a lo mejor vi que le hoy van a bicho a bokol sventan lo iltaen. Porque vas y tocas una puerta Ala lo vi hoy to mucho la vi que la cota tastis na. y quieres hablarles a las personas de Cristo A mi lika valves alis cobriose y no te reciben. y muy pasos recibir. Te agreden, te insultan. A lo mejor shayutale. ¿Cuánto has sentido la carga Kotos elan shanati avikatse. por un hermano que está en necesidad Kalaluk hoy mucho abos bai. y que tienes que ir a acompañarle, Y kalaluk chachin mateten. que tienes que animarle, Kalal chavale kuno kabonto. que tienes que levantarle y llevarlo a la iglesia? Hecho shal para que chalik patik meta iglesia chabute. Y dices, estoy sufriendo. Hasta chavale ne ay tibok con la lecha chi. No estamos sufriendo. Pero atisha noble que chava chavokol tik vi que titanali. No estamos pasando dificultades, Muy hermanos. kusik bokol al tik. Hay hombres, hermanos. Job perdió todo.
que la vil vigeti vini kutal jove ayun skotol. Mire, vamos a la palabra de Dios en Corintios, 2 de Corintios capítulo 11. Batigrat segunda de Corintios capítulo 11. Lo que ha sufrido el apóstol Pablo Kusalan vi que la yits vokol vigeti Pablo. por hacer tan grande obra en cuanto al evangelio. Entonces kala lix pas mukul amten ati Pablo. Le voy a leer del 23 para tratar de entenderlo. Vigeta el dik vigeta 23 para que shkaitik tamelel dikusichal. Segunda de Corintios 11, 23. Segunda de Corintios 11, 23 que chalen. Dice la palabra de Dios, son ministros de Cristo, Mija yahtun el Dios. como si estuviera loco hablo, Parece que tibunem batichavas tukil chicopo. yo más, Tibunem más. en trabajos más abundante. Que tu shal dita kam teleka obeyipal. Mire lo que está sufriendo, lo que sufrió el apóstol Pablo aquí. Que la vil kusila yits vokol ti Pablo. Azotes sin número, Que tu shal ati maje las kiche. en cárceles, Las tati chukele. en peligros de muerte muchas veces. Shibols bati tasha osmilikune. De los judíos 5 veces he Quitas recibido todo. 40 azotes menos uno. Tas todo lalti judío titige. Hasta las sitsikun tabach. 3 veces he sido azotado con varas, Oshim belta tilas kisbikun dite. una vez apedreado. Y la hun belta las yak bikunton. 3 veces he padecido naufragio. Oshim belta ti hutuk muteu glihik autanabe. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hun kakal y hun agobal oyun titayut titanabe muyuk shahlok el dikalobe. En caminos muchas veces, Titabe epta belta las takbokol. en peligro de ríos, Hutuk ti muchipata ukum. en peligro de ladrones, Hutuk la kich el canel. en peligro de los de mi nación, Shibal babi que litas ventas teclumal bulas kich bokole. peligros en el desierto, Que shal vite tita shokol banomile las kich bokol. peligros en el mar, Dike tita nabe te las kich bokol. peligros entre falsos hermanos, Que shal vike tas venta ti bucho mauk melel chuno la gele tike te las kich bokol shibsto. también en trabajo y fatiga, Takamtel y talubel. en muchos desvelos, Tavikom satil muyuk shibailek. en hambre y sed, Las tavinal y takitiin. en muchos ayunos, Muyuk shibe. en frío y en desnudez. Las kaiti sike ti alichabakue. ¿Y cuánto más padeció el apóstol Pablo? Kutos elan la yits bokol di apóstol Pablo. ¿Cuál de estas cosas está en nosotros? Kejo shal boy mi kecho tikshana vike ditana liege. ¿Quién se desvela en oración por su hermano? Kejo shal al kwa elan shana yuna buta wala. ¿Quién se quita la comida de su mesa para su hermano? Kejo shal buch mi oiban pobilo tavel vike. ¿Quién soporta la persecución? Kejo shal mi oiban buchu tamelel sik yun tikronta inele. ¿Cuántos de nosotros no queremos ir a los lugares porque hay ladrones? Kejo shal vike ayma hasta shuch kalik mokan shibat male jikal shilakta elek chiotik. Hay peligros, Porque hoy shibos ba. hay tantas cosas Hoy kusi epchkota pasel. y nosotros limitamos el evangelio A veces tipo que muchas canchik toto tikecho. porque estimamos más preciosa la vida nuestra Porque más ushka y tik vecta tik tuk tike. que llevar el precioso mensaje a aquellos Sí. lugares. Es que jato bokolta y el batechka tik lichul con balikaka. Recuerden que al principio les decía Que yo el das like balas yal vikelie. que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Kalal mi botik las pastik tiam de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Y tas kelotik siempre, es que el stukula no tik a ti Dios siempre. Habrá lugares en los que tengamos que ir, entrar, Que yo ya hoy van lugares tik hoy bustak si oche. llevar el precioso evangelio, Milas kishtik bala lichul copa li Dios. aunque haya balaceras, Ako mi hoy aunque haya narcotráfico, Ako mi hoy vi que le chupol gente yam aunque haya hechicería, Ako mi hoy chamel day. aunque haya lo que haya. Ako usuk oite. Recuerden que esta vida no nos pertenece a nosotros. Que ya naik metamelel tik kush legal digle. Ahora- Mauk shame kun tik tik kush legal dige. Ahora es una vida para el Señor. Lieja shame kush legal tik 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 vi que tikawal dige. Te voy a decir esto. Tashkal bota valie. Probablemente tienes miedo ir a un lugar Ako mi a lo mejor digo de chashi bucha bat. porque no le has entregado tu vida al Señor. A lo mejor muy toti ali Cristo tanto la ley. Y no le tienes la confianza de que Él te guarde y Que te muy cuide. to a pato le cabon tontas to la de Dios.
Y por eso nos excusamos Que yo shalom chkaldik vi que leone. y decimos, Y tashkaldigon. está muy lejos, Toch nom. no hay cómo ir. Le musta kosi shik. Ali shikoto. No hay dineros, Chaval takin. no hay formas. Muyo kosis tak. Y antes de ponerlo en oración, nosotros nos negamos a nosotros mismos. Antes to musha kan be ati diose. Tivote musha kan kosi shapas tita yam de Dios vi que tivote. Estamos viendo estos grandes ejemplos de Job y Pablo. Que yo shall vi que lie las kildik tamele que yo Job y Pablo. Y estamos viendo que nosotros no hemos padecido nada Ati vos diget mitas kol das diskush le gal dikuchal di Job vi que lie. A compara- Muyo kosi mustak mushi kol la jota melen. a comparación de lo que ellos padecieron. Dikusalan la jits vokolix tuki que muy kech kote motik. No queremos sufrir nada. Que yo shalom tas que yo shanosh mukan chik am de gotik tamele. Mira, vamos a la palabra de Dios. Batik shatas kob Dios. Mateo 27, Batik ta Mateo 27. versículo 26 en adelante. El versículo 26. Capítulo 27, versículo 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Shita shalish shul kope. Dice, entonces le soltó Barrabás, Que yo chalas koltaik ti barrabase. y habiendo azotado a Jesús, Dija las yich mahel ti Jesús. le entregó para ser crucificado. Que yo la yich ak el da cabal as hokanik da cruz. Entonces los soldados del gobernador Y que yo ti soldado dik yun ti gobernador. le llevaron al pretorio Y las yigik batel ti te llama kulen. y reunieron alrededor de él a toda la compañía, Y te las soms baik ti epal gente dikte. y desnudándole, Las tananik ti Jose. le echaron encima un manto de escarlata Que yo shal te las ki ti tsahal ko il te tasnai. Y Tas bae. y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas Ellos ya las yakbik hun shot bilchish tas hol. y una caña en su mano derecha, Y las yakbik hun snamte tas basikom. e inclinando la rodilla delante de él, Ellos ya lon lix que hans baik tas toholan. le escarnecían, Y telas chopol koptaik. diciendo, Y hesh las yalbik. salve rey de los judíos, Kolta un kutikon akwalil yun tikudi otike. y escupiéndole, Telas tumtaik. tomaban la caña y le golpeaban Y en la las cabeza. sakik viketinam te alde. Y las hisbik teitas hol. Y después de haberle escarnecido, Dik alal het elan la yil bakinike. le quitaron el manto, Las pobik tiskue. le pusieron sus vestidos Y las y jalas la pik. y le llevaron para crucificarle. Y hetalan las yigik batel ta cruz vikeli. Vimos a Job Las kil dik jove. padecer por la obra. Tikusalan tamelel la yits bokol tas venda yam tel Diose. Vemos al apóstol Pablo, Las kil dik di apóstol Pablo. lo que ha padecido por la obra. Tikusalan la yits bokol tamelel tas venda di yam tel Diose. Pero aquí tenemos el mayor ejemplo. Vikelione las kil dik hakun mukul ejemplo vikelione. Dios siendo Dios, Que la vil siento Dios. tomando carne en un hombre, Que yo shalom las yits bek tal kucha viniendo a la tierra con nosotros, y kushi y tal nakluk tabanomel. soportando el agravio. Las ik atamel el tiboko la leke. Le escupían en la cara, Las tum tabik tisate. le golpeaban con la caña, Ellos ya lix his bikte tititas jole. le pusieron una corona de espinas Las la big shot bilchish tas hol. y es bienaventurado. Pero adistuye que ya no yutzil hes las ya. El Señor Jesucristo está contento por todo lo que le hicieron, Ativais elan pasbati Jesús shmuyu bahnosh tamel el hermano. porque sabía que venía a cumplir Porque sna tamel tijano estás cotes beta pasel. con el mandato de Dios. Dismantal a ti Dios. Él era el Cordero perfecto, Ellos ya te hakun chiom chihti moyuk chopolale. y a pesar de que venía todo esto hacia Él, Y a pesar de que te escotol ticos y cota paselie. entregó su vida por nosotros. Y jala yak kush le jaltas venta botik hermano. ¿Quién hace eso por su hermano? Ellos ya lun kusi las pasan. ¿Quién de nosotros soporta el agravio por alguien más? Ellos ya mi buchu shanati hetens pasión kuchal viketi Cristo. ¿Quién lo hace, hermanos? Buchus pasana hermano. No queremos sufrir nada. Botik hanos batem da konondik. Ay- Mukandik shkich. Allá Él, a ver cómo le hace. Te axkels mamale moyuk kusiche.
El Señor nos ha enseñado a amarnos unos a otros, Hecho hermanos. que chal ati kawan tiket chanum tasvan. Jesucristo- Tiago kan batik ta kubunta lele. Jesucristo nos enseñó inclusive a orar por nuestros enemigos. Hecho chal ati kawan tiket chanum tasvan. Tiago kobon batik Dios ti buchu kron datike. Porque aquí vemos el amor de Dios para con nosotros, Porque hermanos. ditas kildiku selandish kushuyon don Dios tamelele. En que entregando a su Hijo, Hecho chal yak botik a su único Hijo, Tikamal kun kunch nichone. nos da vida eterna. Y las yak botik kush lejas matelosil. Jesucristo padeció por nosotros, hermanos. Jesucristo la yitz vokol ta koktik. ¿Qué padecemos nosotros, hermanos? Kusich kich vokol diktivo dini. ¿Quién ha sido perseguido? Mucho de kuselan shana de cuando kalaluk me la kich. ¿Quién ha sido despreciado? Mucho shana las kronto no tige. Y no estoy hablando de tu vida personal, Muy mau chico bota vida personal. porque a veces somos desalmados. Ellos ya a veces vi que le cacha con don ti. Somos personas malas en la sociedad Vi que a veces vi que le echo a veces cho por gente hoy ti. y nos pasan cosas como estas. A ti gente en shkota to gol ti kuchaline. Pero recuerda ahí en Mateo capítulo 5, Que la vi que le Mateo 5 ya vuelta de bules o tajol kusichar vi que le Mateo 5 vi que le hermano. dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen Ellos ya nos yutzil ti bucho ta shits vokol vi que ta venta ti une. y os persigan y digan toda clase de mal Mi contra hoy vosotros, busco si chavich krontainel chacho pol optae tamelele. mintiendo. Hasta shu chahut batkop. El mal que te hacen, Ati chopol ko si chavich pasvele. que no sea por tu persona, Maugnos vi que a lo mejor maugnos con persona. que no sea por tu carácter, Maugnos vi que diko elane. que no sea por la forma en que vives. Maug diko elana kush lejale. El mal que tú debes de soportar, Ati ko elan chavicho krontainel maug vi que tamele. Vi que diko elan divote. el agravio y el desprecio que tú debes de soportar, Ellos ya ati diko elan skantsikel vi que tamele lie. y el cual te da bendición, Y tija kush vinel tamelele. es solamente por hacer la obra de Y Dios. jauk tas venta ti yam del Diose. Mientras nosotros no sepamos separar estas cosas, Hedo shall be ati vot mi mushana ti boy bush aquel ati ti kosi chaline. no podremos avanzar en la obra de Dios. Hedo shalun mumesh shanaf ti te yam del Diose. No confundas la necesidad de alimento que tienes Mumesh akol tas kuchal tamelel ti avokol tilita panumile. por ser negligente en tu vida. Hedo shall ti vot musha kan vike tamelel ti shapas ati yam del Diose. Por no trabajar, Ti mushan kan sham deje. por no ser responsable. Ti muyu gavicho tamuke. Cuando tienes esta necesidad de alimento en tu vida Hedo shall cuando kala hoy kosichtuna bun ti takush legale. y haces la obra de Dios, Timase ja chapas be yamte la ti Diose. la palabra de Dios nos enseña Tishul kop a ti Diose chanum tatasban. que cuando buscamos a Dios, Kala luktas mitasatik a ti Diose. tenemos las cosas. Hoy con dictas koldo ti que hermano. Dice Mateo 6:33, si mal no recuerdo. Que la Biblia que también le Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Sao bayuk li venta inel yon ali Diose. y todas estas cosas vendrán por añadidura. Hotol dikositas tuna bonete cha kwategun. Queremos decir esa frase, esa palabra de Dios, queremos tenerla ahí. Jerusalén siempre vi que le te oyuk o metato golanti vi que ti jutems con Dios vi que le. Pero no queremos sufrir por su obra. Pero parece que te ako mi chavo tikin, pero muh kantik skistik vogol tik tas venda tikawalige. Queremos sentirnos cómodos. En jano tak kantik tiku silek bo tikin. No queremos trabajar. Muh kantik shiham te otik. No queremos evangelizar. Muh kantik choltik skobios te. No queremos hacer la obra en la iglesia. Muh kantik ali pastik ati yam de Dios dita iglesia. Pero sí queremos beneficiarnos de todo en cuanto a la pero obra de pero Dios. tiku sichtun kundik ne tak kantik di busluk ne. Necesitamos levantarnos, hermanos. Ako me hules tik ta holtik likutik. Y necesitamos disfrutar Ti ako kupin betik. de la persecución, Tita tamelel ti mi oy kusi chopol kusi chkota. del vituperio, Hecho shal ako mi chavich lo iltael. del insulto. Mi lavich utel. Cuando le hables a una persona y te escupa en la cara, Kalalug mi oy bucho las mi tum tabilo tege. sabe bien que es una bendición de Dios. Na o me jajun koshminel ta togolal. Porque no te desprecian a ti, Hecho shal maug me ti bo chavich kweron tainele. desprecian la palabra del Hecho Señor. shal jame ta shich kron tainele. Desprecian a Cristo. Mitas venta Dios oyo tege hermano. Nosotros somos herramientas, enviados Ti bo tiken naka me yahtunelo tik Dios. para hacer la obra de Dios. Para que pas betigam tela ti Dios.
Gran bendición, hermanos, estar en este lugar. Kaya shal bate ya no yutil chkai tamelel tilio yun viketil lugar. A 29 años de vida. 29 años vikete akush legalige. No sé qué ha pasado en el primer año. Muna cosa lang ota pasetas like balti avile. ¿Cuánto se sufrió? A lo mejor la bicha bocoli. ¿Cuántos ataques hubo? Muna cosa lan la bicha makel dame. Y no nos estamos enalteciendo como personas. Mau yun da toy batik vikeli. Pero el día de hoy Pero tikakal tanalie. somos bienaventurados. Ya nos yutil chkai tik viketi kakal tanalie. Estamos contentos en este lugar Shihmuyu bahnosh lio yo tik titane. por un aniversario más. Porque junabil más vikel lio kushlekti. Pero ¿quién aguantaría el primer año, la primer mensaje en su casa? Ellos shalom me cosa lan shana vikel islike mensaje la vaina. Esa es la diferencia, hermanos. Ellos shal khaet lan viketamele shan tatana el de deslike valor. Es difícil iniciar. Sots viketas likestige. Es difícil empezar. Ellos sots kalan na hatonos likebe. Pero más difícil es mantenerse en la obra de Dios, hermanos. Más soti cuando kalaluk siempre junco non dik talele sots tapas el stock hermano. Entendamos las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 en nuestras vidas Li tahta tikta ilel tiyanos yutzil tikusichkota pasel tahto holal tik vikeli. para ser fortalecidos en la Para obra de que Dios, tehtzakip tiktas to holal Dios. para estar convencidos de que Dios está en nosotros. Para que shkiltik tamelel ti hoy jun Dios li hoy tahto holal Si Dios. al día de hoy no has sufrido nada de esto, Ati oyuk buchu tamelel muyuk yichok svokol kechlie. cuestiónate de qué está pasando en tu vida. Muna buoyot viketi hechugeke. Dice la palabra de Dios, porque estamos en el mundo, Porque el dio yotik litas bati banumile. pero no somos de este mundo. Pero mao kotik se yuno tik ti banumile hermano. Disfrutemos las cosas de Dios, Es las copin betik ati yamtel ati Dios hermano. aunque parezcan imposibles para muchos de Ako nosotros. mit sots kosichkota toholal tamelel. Una bendición estar aquí con el pastor Pedro y su iglesia, Junos condon lio yuntas toholal tikucha pastor Pedro. y que Dios les guarde Y por Dios muchos años hago que la más. tukbatel. Que Dios les guarde por muchos años más. Y hago Dios que la tukbatel hayibuk to abil más. Una bendición ver rostros, caras. Ya no yutil chkil vike tamelel tashkila satik vikeli. jovencitos, hermanas, hermanos, Vike tsebetik keremotik vikeli. que han sido parte de esta obra, Vike lio yoshuk chakol da baik pasel tiam del Dios seke. a pesar de todo lo que haya Hago sucedido. mi hoy bokolal vike tamelel. Por eso somos bienaventurados, estamos contentos. Hecho shal contento tik vike titanae. Y ese contentamiento alcanza para nosotros en el norte. Hecho shal atibungo dilech kich ko tikbatel moyo bakel let tota nortegne. Qué grandes bendiciones. hermano. Hecho shal hun kushminel tashka itamelel. Aprendamos a sufrir por Dios Las chantik tigich el bocolal tas venta Dios. para ser bendecidos en nuestras vidas. Para que oyuk tileki el kushminel tas tohol dige. Pongámonos de pie. Vala kutik hermanos. Bueno, lekoy. Hechen kujalbot mi bot lavai. Tikuselan la yich alel tisco Dios vigelie. Bota no penatuk tas venta tikuselan akushlehal yun ti Jesus. Tzotzkoplal atibote yun chatzak omo pero ti tzotzkoplale yun ja ti hecho que ja gapis tabajwan abaj koltabane ati Dios ti Jesús ti hecho que porque muyuk mucho shu tashkol ti kalal muyuk butas ti naka no está olol ti oye takan tashkalabay takan tashkiko ti wote lahuk avik ochel ti Jesús ta toholale mi bot lahat tata ohtikinel ti bot samulilot ti bot viketamelel nohot tamulil ti bot mushakan shabat ti tatohomulile Hejo shalom tibote lahu kakan be viketi kahwalti atauk takoponele kanbo tikuselan chavich chanum tasel vikilin naka chavich beil tasel tibote skan tibo chakopon aduk ati Dios tabonton viketamelele Jesús tashkohtikin tibon samulilune shikoto tilahebale
Shikoto tishibat titakatin bake. Pero las caí tiachulcope tascan ticolelekne. Paso perdón skotol teskotol atihmule. Muhkan shibat titakatin bake. Tachun tamelel tibot Jesús Diosot tamelele. Tibot la cham la cruz. Tasventa ti alihmule. Y la chakushita para que yun boot la vakmun dikuslehals batelosle. Adit tanalione tahkomes kotol dikusim mauk Dios lokton bailetik. Tas hunul konton tahchun di Jesús tijanos jajun kahkoltabaneh tijak kahwal tamelel yun dikuslehal. Mauk tahsa atihnopen tuke Janos tahpat konton titachulkop atibote koltaun taskanelot mushikeshaw tamelel tasventa tikuselan las kaitiakope kolabal keten las kanbot Jesús hechuk kedushal kermautak mi voz tamelel la jacopón, a ti Dios tamelel tesjuno la bontón. Mi voz la jacanbe tamelel a ti Dios tikuselan te la yich alel vikes likeltoe. Yol shnichonot a ti kahwaltik viketanane. Hechochalun yutyalalot a ti Dios ome. Titatanane hechochal vikelie mitasventa la hachun. Atiskob Dios viketamelelne, tibotne, lata, tikolel, titanan. Paspilot perdón, tiamule. Hechoshalun vikeli tasventa tihechone, sbelal, vinagel, oyot, titanane. Vikelione, tasventa tihechone, skanchasa, hunuka iglesia, tibuy tamelel titashich alel atishulkop ati Dios viketamele tashich tunesel tiskop Dios viketamele y likeson ligo kachun ligo likan tashanobal tajun kuslekal tasventa ati kahwaltik viketamele Jerushal alikermanota Dios shayakbot bendición y Dios shashkushbin tasventa tijetelan lahanobs tekelale. Dicho bendición.